ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en Ecomedios AM 1200 para ofrecerles a ustedes Acércate al micrófono. el programa número 272 del Tercer Ojo desde la ciudad de Buenos Aires. Tarde que se fue mejorando, pero seguimos con viento, ¿verdad, Fabián? Así es, para mí fresca, pero bueno, la temperatura depende de cada uno. Bueno, estamos en el 272, o sea, un número capicúa, esos que veíamos cuando subíamos al colectivo y te vendían el boleto, te daban el boletito, ¿eh? Uno se miraba si era capicúa. Sí, pero es un lindo día, fue un día de sol, yo pude salir un rato a caminar por Palermo, estaba fresco, va a estar fresco, pero realmente un lindo día. Además es un miércoles jueves hoy porque no hay viernes, así que ya mañana jueves va a ser un jueves viernes. Muy bien, ¿a quién tenemos del otro lado de la pantalla por nuestro Zoom privado? Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Augusto Weigel Muñoz. Augusto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, un gusto de verte, un Augusto de verte más que un gusto. Y bueno, hoy tenemos un tema muy lindo que vamos a tratar enseguida, que es Camino de Santiago. Yo me voy a permitir hacerte un pequeño reportaje, si me lo permitís, sobre algunas cosas que todos los oyentes deberían conocer del camino. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, compartamos, porque vos también lo hiciste, así que... Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos en este programa? A ver, Juan Carlos Celano. No lo veo. Se va a conectar, calculo. Está bien. Osvaldo Di Tulio mandó un audio. Tenemos también un audio de Dicky Skopgar, de sus audios del origen de las frases y de las palabras. Esto es Radio El Tercer Ojo, un lugar de meditación, un camino, como si fuera el camino de Santiago, este camino tan espiritual. La radio te conduce de 7 a 8 hacia un camino de paz, de alegría y de hermosura. Y te decimos, no te preocupes por la cena, Dios proveerá. Es así, así es. No hay que preocupar. En este horario de 7 a 8 no hay que preocuparse de nada. Tan solo escuchar la radio, relajarse y escuchar esta historia del Camino de Santiago con la ilustre participación de Weigel Muñoz, que es un hombre que debe conocer la historia del camino desde sus inicios. Quiero pensar correctamente, ¿verdad, Weigel? Sí, se sospecha que Weigel lo labró. Estuvo en el momento que lo matan al apóstol Santiago, que como sabemos era Jacobo, ¿no es cierto? Uno de los apóstoles de Jesús, y la tradición dice que los apóstoles, cuando murieron, él creo que muere en Jerusalén, después me corrige Augusto, cuando mueren los apóstoles los van a enterrar en los lugares donde habían predicado, y él había ido a España. Entonces parece que los discípulos, cuando muere él, llevan el cuerpo hasta España, hasta el lugar donde había predicado, y en el año 800 más o menos alguien descubre el cuerpo y el Papa declara que esa es la tumba. Imagínense que había en el año 800 que habría quedado, que esa era la tumba del apóstol Santiago. Y bueno, y a partir de acá le vamos a preguntar a Augusto que nos cuente qué es esto del tan famoso Camino de Santiago. ¿Dónde está? Creo que llegó en una barca de piedra, el santo. ¿Cómo flotaba si era de piedra? Y bueno, porque es milagroso. Bien. Leí unos cuantos libros sobre este tema antes de hacer el camino. Mejor dicho, la fui leyendo y eso me incentivó para hacer el camino. Una parte, ¿no?
Y uno de ellos ha hablado de la invención del santo. Y hablaba de invención, y utilizaba el término como descubrimiento, haciendo, me parece, un juego de palabras. Pero bueno, sí, es un poco increíble, ¿no es cierto?, que 800 años después, o 750, se descubriera ese cuerpo, se identificara y se supiera que era el santo, que es el santo patrono de España, y que casi todas las iglesias, no hablemos la del Camino, sino en casi todas las iglesias está la figura del famoso Santiago Matamoros. No sé si lo tienen presente, que es Santiago intercedió por los cristianos en la lucha contra los moros en la Reconquista. Entonces se lo muestra a caballo con una celada y una lanza, matando moros. Ah, muy cristiano. ¿Eh? Muy cristiano la figura. Y era cristiano porque los moros eran los enemigos. Entonces una guerra santa entre moros y cristianos, en una época que es muy difusa en la historia. La verdad que la historia de España es apasionante en ese aspecto, al margen de que a uno le guste o no las matanzas y las guerras, ¿no? Pero fue un crisol de 3 razas, o 4 mejor dicho, 5 tal vez, si sumamos a los celtas que estuvieron en España, en el norte de España. Hay quienes dicen que en alguna medida llegaron a ocupar lugares de la Vascongada, Navarra y Galicia, indudablemente. Después están los mediterráneos originarios, los judíos que se establecieron en lo que consideraron su tierra el Sefarad, los árabes que estuvieron desde el año 713. Y bueno, así se fue forjando una cultura muy compleja, que es la cultura de España que no existe, porque no van a encontrar a nadie que se diga español. El que es gallego, gallego; el que es andaluz, andaluz; el que es vasco; el que no es catalán, ¿no es cierto, Eduardo? ¿Alguna vez viste algún español? No, sí, te dicen español generalmente los de Castilla la Vieja. Bueno, pero vamos al Camino de Santiago. Hay varios caminos, todos terminan en Santiago de Compostela, en la famosa catedral neobarroca, o de un estilo propio. Y hay un camino, el más emblemático, que se llama el Camino Francés. Este camino, ¿de dónde a dónde va, Augusto? Mira, en realidad va hasta Santiago de Compostela, y muchos lo terminan en Finisterre, que son unos 100 kilómetros más, que es el último punto. Finisterre es el último punto del continente europeo y de España, ¿no? Pero viene desde lo más profundo de Europa. Yo estaba mirando recién una guía. Esta guía, Bien. esta es la primera guía turística de la historia. Este peregrino medieval es el código calistino, que inclusive, no sé si recordarás, más o menos en la época que estuvimos nosotros, se lo robaron después que nosotros dejamos España. ¿Ustedes están fuera de toda sospecha? No, nosotros quedamos eximidos porque ocurrió un par de años después. Si bien yo fui con unos fascinerosos amigos míos, que me gustaría nombrarlos: Diego, que vos conocés; a Roberto alias Carrington; después Eduardo Edu y Eduardo Z, y Ricardo El Bata y yo fuimos a hacer el Camino de Santiago. Bueno, un abrazo a todos estos amigos. Sí. Un abrazo a estos amigos, un saludo. Yo quisiera incorporar a Carlos Torres y Dicky Skopgar, que hicieron el camino conmigo. Sí, estos muchachos realmente me posibilitaron hacer ese camino.
sin ellos quizás no lo hubiera podido hacer. Sí, aunque ellos no me acompañaron todas las etapas desde el punto de vista de, porque yo lo hice caminando, pero realmente fueron una compañía, una fortaleza enorme y mi gratitud eterna porque haber hecho el Camino de Santiago es realmente una de las cosas más extraordinarias que hice en mi propio beneficio. ¿Por qué es extraordinario hacer el camino? Son 800 kilómetros, ¿no es cierto? 800 y pico. Creo que está armado en más de 20 días, si uno lo quiere hacer todo caminando, siguiendo las paradas. ¿Por qué es tan extraordinario? Mira, no sé, no sabría decírtelo. Hay mucha gente que lo hace por devoción, porque cree que está el santo ahí y hace votos y promesas y decide ir. Antiguamente era una especie de expiación, cuando cometías algún pecado grave o una serie de pecados graves, tanto los reyes como los plebeyos no, porque los plebeyos no podían hacer este lujo de pasarse de un año sin trabajar como muchos reyes tenían que hacer, porque este camino es larguísimo, viene de las profundidades de Europa, de Está bien, pero Hamburgo. hoy Ejemplo, digamos el tramo francés, el tramo del, sí, el que se llama Camino Francés, que viene de Francia, viene de Roncesvalles, ¿no es cierto? Ahí de la frontera, de los Pirineos, ¿correcto? Pasa por Navarra, sí, después sigue, luego dobla. En fin, es un camino muy lindo, ¿no? Yo recuerdo algunos pasos interesantes, nosotros lo hicimos en bicicleta, hicimos 200 en bicicleta, 400 en ómnibus y 200 finales en bicicleta. Y bueno, cuando uno pasaba ahí por las grandes, la catedral esa enorme de Burgos, donde está el Miocid, es alguna cosa impresionante. Cuando uno entra a Galicia y ve toda esa vegetación, esa humedad, esa... En fin, no sé, por eso quería que me cuentes un poco tu experiencia personal. sí, yo lo hice caminando, hice 200 kilómetros caminando, pero antes había hecho el recorrido del Camino Francés desde Arles en auto hasta Arles en Francia, en el sur de Francia, pasando por el paso de Somport, que es un brazo del Camino Francés, que todos se unían en un lugar que es el Puente de la Reina, que queda en Navarra, y de ahí ya directo. Pero hay tres caminos. Contanos, Augusto. El camino del norte. Sí, Augusto, contanos para los oyentes cómo es un día en el camino. ¿Dónde dormís? ¿Dónde comés? ¿Cuántas horas caminás? ¿Con qué gente te encontrás? Mira, yo caminaba 30 kilómetros por día. Salía 7:30 y terminaba a las 2 de la tarde, más o menos, de hacer 30 kilómetros. Caminaba 5 kilómetros por hora. Y de las etapas lo hicimos en 7 etapas, porque la segunda etapa fue solo de 20 kilómetros, fue durísima, que fue la bajada de Sebreiro. Hasta Sebreiro era una gran subida, nosotros empezamos en Villafranca del Bierzo. Hasta Sebreiro era una subida de casi 2000 metros, fue durísima, pero la bajada de 20 kilómetros fue mucho más dura y ahí se lesionaron 2 de mis amigos. Porque al bajar tenés que ir frenando, es por eso. Sí, no, porque aparte el camino es súper tortuoso y no sé por qué es tan difícil bajar. Creo que es por eso, porque va frenando, claro, eso te complica más que ir trepando. Pero aparte era muy irregular el camino, el suelo, ¿no? Pero tiene unos paisajes, unas vistas extraordinarias y vas conociendo gente de la que no te haces amigo ni confraternizás ni nada, porque vos vas caminando y por ahí algunos se te arrima y charlas y caminás 2, 3, 5 kilómetros, pero si vos parás o él para, el ocasional compañero sigue caminando. Yo paraba cada 5 kilómetros, tomaba un café, una bebida y descansaba un poco y seguía. ¿Cuál es y la zona? 1:30, 2.
¿Cuál es ¿Eh? la comunidad o la zona que con los paisajes que más te impresionó? ¿Cuando entraste a Galicia o el resto no es tan significativo, lo anterior? No, no, yo lo que hice, ya de Villafranca del Bierzo hasta Santiago de Compostela, los paisajes son maravillosos. Realmente, saliendo de Villafranca del Bierzo, vas costeando un río, un arroyo, no sé cómo decirle, porque si nosotros comparamos el Paraná con esos ríos, pero que se llamaba Balcarce, que íbamos todos costeando el río, pero en medio de un bosque, por ejemplo, era una cosa, Sí, hay un cosas muy bosque, lindas. A mí me una impresionó muy arboleda. bien también Navarra, ¿no? Navarra, cuando pasás por Pamplona, esas montañas enormes, son una cosa hermosa. Bueno, la verdad que sí. Bueno, y contame las comidas. ¿Qué se come en el camino? Mira, comíamos, al mediodía comíamos livianito, un sanguchito, ¿cómo se llama? Que le dicen ellos un bocadillo, Un o una tentempié. tortilla, ¿no? Sí, un tentempié, porque no daba para comer. Y a la noche sí íbamos a comer y comíamos desaforadamente. Siempre cuento una anécdota que es realmente bien ejemplificativa de lo salvaje que éramos nosotros y pocos piadosos. En uno de las paradas, paramos en un pueblo que tenía 27 habitantes. Y Bueno, si faltaba algo, ya sabían a este, quién se lo llevó. sí, no, tenía un cementerio que tenía unas cuantas personas ahí muertas, un parador público y un parador privado. Fuimos al parador privado. Nosotros solemos viajar y llevábamos la botella de whisky que consumimos durante el trayecto. Entonces le pedimos a la señorita que nos atendía, que nos sirviera una picada, a eso a las 5 de la tarde, y le preguntamos si podíamos tomar el whisky nosotros, poner el whisky. Y yo, no hay ningún problema. Bueno, la cuestión es que yo a las 7:30 de la mañana me fui, ellos quedaron en el hotel y seguí camino hasta otro pueblo que quedaba a 30 kilómetros y se llamaba Melide. Bueno, llegué yo primero, mis amigos llegaron a la noche, porque ya teníamos hotel designado ahí, y cuando le pregunté cuánto había costado el hotel, resultó que la picada fue mucho más cara que el hospedaje. Para que ustedes se den una idea Sí, de la también picada hay que nos toda mandamos. una estructura para el peregrino, ¿no? Entonces dicen, bueno, día del peregrino, el desayuno para el peregrino, almuerzo del peregrino, hay una gran protección del peregrino, lo cuidan, te cobran más o menos caro. Lo interesante ahí, yo me recuerdo cuando fuimos, que nosotros llegamos con las valijas para volver, y las valijas las despachamos en Roncesvalles y aparecieron automáticamente en Santiago de Compostela el lugar de llegada. Entonces viajamos sin las valijas. Y luego los bolsos, el bolso que llevabas, llegabas a la habitación del hotelito donde ibas, de la posada, y al otro día cuando te ibas, ellos te lo llevaban al próximo punto. O sea, si vos ya habías marcado un itinerario, estaba la logística, era realmente extraordinaria, con lo cual la gente podía caminar prácticamente con lo puesto, con un bolsito de mano, con una vianda, un callo, siempre digamos, un palo para afirmarte. Realmente, lo que también me llamó la atención, no sé si te pasó, Augusto, que el 50% de las personas no hablaban español. Bueno, mira, yo tuve en ese sentido, lo que yo vi fue lo siguiente, que había cualquier cantidad de gente grande que venía de Alemania, de Suiza. Es más, yo todas las mañanas 7:30 salía con una señora que era suiza y hablábamos, caminábamos un trecho juntos y yo seguía, avanzaba, yo llegaba a 1:30, ya te digo, dos a la etapa y ella llegaba a las 5 de la tarde. Pero esta señora tenía una particularidad, tenía 80 años. Sí.
había mucha gente grande que hacía el camino y muchísimos jóvenes. La verdad que era asombroso, siempre me llamó la atención la cantidad de jóvenes que había. Sí, yo no vi, Y nosotros, yo en la época allá, nuestra no vi tantos, pero gente grande sí me llamó la atención. Había un señor de 78 años que estaba en bicicleta, que era extraordinario, en fin, me llamó la atención. Pero bueno, cada uno vio su mundo, ¿no? Contame. sí, yo digo no, que cuando vas en bicicleta vas rápido, son los peores enemigos de los peregrinos son los ciclistas, porque te tiran la bicicleta encima y si no te esquivas te matan. Pero es más, a mí me golpeó una de las bicicletas, me golpeó y tuve muy dolorido mucho tiempo. Un par de años estuve con problemas. Yo golpeé a un Pero señor al margen mayor, de eso, pero espero que no haya sido vos, espero que haya sido otro viaje. no, vos no fuiste, no sé cómo, no. ¿Y en qué época del año Bueno, no importa. hay que hacerlo el camino, Augusto? Porque sé, el norte Y es yo zona fui que en llueve mayo, mucho. ¿En mayo fuiste vos? en mayo, sí, ¿No te agarró fui en lluvia? mayo. No, las mejores No, épocas son esas, mayo, septiembre, por ahí son las mejores épocas, ¿no? sí, mayo y septiembre es cuando Dicen que en julio recomiendan. el camino está Había, inundado, que no podés transitar, que no hay lugar en ninguna posada, que la gente se vuelve loca, ¿no? En julio, o sea, las vacaciones de ellos, sí, dicen que es imposible. sí, porque es la fecha del santo, en junio, Claro. pero hay dos clases de alojamiento, públicos y privados, ¿no? Te aconsejan que no uses los públicos si estás en condiciones de pagarte el alojamiento. Mi experiencia fue que en los 200 kilómetros todo valía lo mismo, la Coca-Cola 1 euro, el bocadillo 3,60, la tortilla 1,50, el café 90 centavos, todo valía lo mismo en las ciudades o en las aldeas, cosa que revela un respeto y una consideración hacia la gente que está caminando. Y los hoteles que había que pagar, en general, costaban 20 euros por persona. Muy barato. En cambio, era barato, sí. Hay hostales Lo único que, gratis también, hay si lugares que querías, son gratis. No son gratis recomendables, no pero ninguno. hay. En los, ¿eh? No son recomendables, Sí, pero hay. en los paradores, sí, en los paradores públicos creo que cobraban 5 euros, porque te daban una manta y una sábana de esa de plástico, plástico no, esos materiales desechables. Pero lo que sí hay que ponderar, y bueno, vos ya lo dijiste, Eduardo, la gente súper amable, pese a que se ven invadidos permanentemente. Desde el año 800 se ven invadidos, pero la gente es súper amable y las bellezas naturales corren de la mano con las bellezas arquitectónicas de esas casas, de las aldeas, de Yo las te voy a iglesias, las contar mi capillas que uno experiencia, va Augusto. visitando. A mí el Sí, camino sí. me marcó espiritualmente. Yo lo hice en el año 2013, a los 61 años, y fue un antes y un después. Esa semana en la bicicleta, en la cual uno estaba solo en la bici meditando, pensando, después acompañado, nos encontramos con los muchachos, después cenábamos, charlábamos. Fue una experiencia espiritual importantísima, realmente te diría que me cambió. Toda la gente que conocí, como siempre dicen, te dicen que van por un motivo, van por otro, nunca sabés, pero hay en el camino mucha energía. Yo creo que 1000 y pico de años de gente pasando con buena energía impregnan esa atmósfera de energía, ¿no? Y te quería preguntar tu experiencia cuando llegaste a la catedral, cómo fue, qué te pasó, qué viste. Bueno, lo primero que hice fue correr a abrazar al santo, porque resulta que yo, como les conté, había hecho este camino en auto varias veces, había ido a Santiago en un par de oportunidades y nunca quise abrazar al santo porque me parecía un fetichismo. Bueno, el último año que estuve y que no lo abracé fue un año catastrófico para mí. Me pasaron toda la cosa más horrible a vida así por haber. Entonces cuando llegué
Yo fui en el 2011, tenía 62 años, y lo primero que hice fue abrazarme con el santo, Qué a bueno. reivindicarme. Es Pero no, emocionante yo, la llegada, ¿no? como Cuando yo, llegás están las gaitas tocando, el botafumerio, ese enorme, digamos, como candelabro sí, humeante que pasa por toda la iglesia. Es emocionante, ¿no? es emocionante. Después yo fui a que me dieran la Compostela, ¿viste? Ese diploma que te Sí, dan claro. por haber hecho ¿Pero más de qué tenés 100 que kilómetros. acreditar para que te la den? ¿Tenés que llevar dos Te dan testigos o declaración jurada nada más? No, tenés que llevar una libreta con los sellos de los distintos puntos del camino por los que fuiste pasando y que te van poniendo unos sellos en una libreta y de paso te sirve para recordar los lugares que estuviste. Claro, Yo vos te cuando digo, a mí me salís impactó. comprás en una librería una especie de pasaporte y después donde parás en un bar, en un restaurante, en una capilla, hay un sello o alguien que te sellan. Entonces vos llegás con tus sellos, vas ahí, te acreditan y te dan el certificado. Es hermoso. Te preguntan si fuiste, por qué y si hiciste el camino por piedad o por religión, ¿no? Claro. Como yo no me atreví a blasfemar, dije, no, vine a visitar al santo, entonces está, me sellaron, te Está dieron muy bien. la compostura. Bueno, Claudicaste. Augusto, Me dieron por sentado lo que iba. tenemos que ir cerrando. ¿Alguna reflexión final y algún consejo si alguien quisiera ir? Es un camino recomendable. ¿Lo recomendás hacerlo solo, en pareja, con amigos? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quisiera ir a ese camino? Mirá, mi consejo es que lo hagan, porque realmente es, es, es algo que te conmueve. Yo lo hice caminando, así que tuve mucho tiempo para pensar, agravado porque el día que empecé a caminar murió mamá. Ah, vos. Y bueno, mi padre me dijo que no fuera, y no había caso porque de todos modos no. Pero al margen de eso, yo caminé 7 días y realmente aproveché, pensé mucho, conocí mucha gente. eh, Tanto me impactó que durante 2 o 3 años, cuando me acostaba, cerraba los ojos y veía, me asaltaban imágenes del camino. Bueno. Este, Qué bueno. Del camino del whisky, me imagino. Bueno, para tenemos dormirte. también la Asociación Amigos del Camino de Santiago, que la pueden ubicar por internet, Argentina, que hace un par de viajes por año y uno puede conectarse si no quiere ir solo, ellos tienen toda la logística, absolutamente todo. Bueno, Augusto, mil gracias por te esto, cuento, un hermoso perdóname, recuerdo te de cuento sí, mi cómo última no, dale, anécdota. ¿Me cómo no. permitís? Sí, A sí, propósito de lo que dijo Oscar del whisky. Yo cuando llegaba a la etapa me estaban esperando mis amigos. Me subían a la camioneta y me daban un vaso lleno de whisky y con hielo. O sea que yo me pasé todo el camino tomando whisky. Y en un lugar que estuve esperándolo, porque estos se fueron de farra, yo me quedé esperándolo, que yo, bueno, llegaron, era un restaurante, y le dicen al encargado, trae whisky, ¿no? Empezamos a tomar de nuestro whisky, y el encargado se sumó a nosotros y estuvimos tomando whisky hasta las 10 de la noche. Bueno, nada más quería contarles esa dale, anécdota. muchas gracias, nos vamos con Canción del Peregrino, El Camino de Santiago. Adelante, señor director. Comenzó con el camino sin saber qué iba a encontrar. Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar. No sabía si el destino que fijó iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar. Cuando se sintió cansado, se detuvo a pensar. Otro que pasó a su lado le animó a continuar. Otra vez entusiasmado comenzó a caminar, ya que el camino de Santiago
nunca de él se iba a olvidar. Él creyó que en el camino iba a poderse alejar sin saber. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Es el momento de contarte la otra mirada de las uvas, con el fin de que puedas conocer pequeños datos que te van a sorprender y que te van a tentar a la hora de buscar y comprar un vino. Por ejemplo, me voy derechito con Rodrigo Leone, gerente general de Bodega Los Noques. ¿Por qué? Me contó un dato que seguramente te va a llamar la atención. Por ejemplo, que la bodega tiene la capacidad de producir 650.000 litros al año, aunque para producción propia producen 40.000 cajas. Otro dato que seguramente te va a interesar es que la etiqueta más vendida de la bodega es Los Noques Stay Malbec, y bueno, y como en la mayoría de las bodegas argentinas, el Malbec sigue picando en punta. Sin embargo, Los Noques son reconocidos especialmente por su Pinot Noir y su Cabernet Franc. Esto fue contarte un poquito la otra mirada de las uvas, esta vez con Bodega Los Noques. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. En la continuidad del tercer ojo, vamos a charlar, vamos a presentar esta sección exclusiva para el tercer ojo, acá en AM 1220 por Ecomedios, que es vicisitudes vinculares. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que era un gran oyente de radio? No es que vivo arriba del auto, pero transito varios kilómetros y kilómetros en los días laborables y los fines de semana. Y en ese tránsito, ir y venir, escucho unos comentarios de la caja de las letras. Las cajas de las letras, ¿qué resultó ser las cajas de las letras? Bueno, es el Instituto Cervantes, que fue creado con el motivo para difundir la lengua española a través de su actividad cultural. Y la sede de este Instituto Cervantes resultó ser el edificio del Banco Español de Río de la Plata, que abrió sus puertas allá por 1918. Acá también hubo un banco con la misma denominación. No sé si era una sucursal o una representación o algo parecido. Bueno, donde los inmigrantes españoles giraban en su momento sus ahorros a sus parientes que estaban en la península. Cuando el Instituto Cervantes recibe este edificio, claro, se encuentra con un hermoso edificio en el barrio de Las Letras, dicen que está ubicado, no conozco la zona, pero claro, dentro de este edificio, que fue el último banco que lo ocupó, fue el Banco Santander Central Hispano, había enormes cajas de seguridad, bóvedas con las cajas típicas estas para los cofres para guardar
que uno alquila en los bancos para guardar sus pertenencias, joyas, documentación o lo que fuere. O valores extracontables, como dice alguien por ahí. Entonces a su director, al director en su momento del Instituto Cervantes, don César Antonio Molina, dijo, ¿cómo vamos a ocupar estas cajas de seguridad? Y dijo, bueno, con cultura. ¿Y qué es que esto con cultura? Porque usted imagina la cultura encerrada en una caja de seguridad. Bueno, se le ocurrió a este hombre ir invitando a los que obtenían el premio Cervantes o aquellos que eran designados especialmente por la comisión directiva, por sus cualidades artísticas, su carácter, su importancia, depositaran un objeto fijando además una fecha de apertura para esta caja. ¿Y qué pasa cuando vence la fecha? Bueno, cuando vence la fecha la caja se abre y el legado vuelve a su dueño. En definitiva es hacer una donación con fecha de entrada y salida. A mí no sé si me resultó muy práctico porque en la primera etapa de mi intriga digo, bueno, los objetos quedan para la exhibición. No, quedan a resguardo con fecha de entrada y salida. Bueno, se guarda el arte. Está bien, la caja de seguridad tiene una utilidad, guardamos arte, pero no, ese arte no lo podemos disfrutar. Entonces, pero mi llamativa, cuando me llamó la atención este tema, era porque habían convocado a Joaquín Sabina. Y este hombre concurrió con manuscrito de un soneto en puntos suspensivos, que ahora vamos a escuchar, su famoso sombrerito bombín, y algunos más artículos, que los depositó en la caja y aprovechó la circunstancia del acto que se celebraba para dar lectura a este hermoso soneto que se los dejo para la reflexión. Lo peor del amor, cuando termina, son las habitaciones ventiladas, el solo de pijamas con sordina, la adrenalina en camas separadas. Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen dos puntos suspensivos. ¿Algún comentario o cerramos? Vamos a cerrar con la voz de Joaquín Sabina, que bien lo merece. Gracias, cerramos el ciclo. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Bueno, ¿qué seguimos, bueno, Eduardo? Muchas gracias, Oscar. Me quedé reflexionando con esta caja y esta posibilidad de poner cosas, luego sacarlas. A veces he visto en algunas películas que se hace como una caja del tiempo, ¿no? Es parte de la idea. Uno pone cosas y dice, bueno, esto dentro de 50 años. Hay colegios, por ejemplo, que dicen, bueno, todos escriban una frase para los niños dentro de 50 años. Cada niño escribe una frase, se pone esta caja del tiempo y 50 años después, como el colegio es una institución que pervive por encima de las personas, se abre esta caja y bueno, y cada alumno de tercer grado que se sienta en este banco recibe una nota del alumno de hace 50 años. Y es muy Eso rico, es más creativo, ¿cierto? porque acá... Es muy rico, muy interesante. Acá los bienes, los objetos quedan en clausura. Yupanqui entregó unas postales manuscritas que le había entregado remitido a su mujer en sus viajes. Bueno, Sabina, el manuscrito de esta sonata, pero no se pueden exhibir. Ana Belén, la colección de las obras de Lorca y unos collares que son una película muy famosa por lo visto, pero bueno, no se exhiben, se abren en tal fecha y se entregan o a la persona que lo dejó, bueno, a la persona que indicare. Por eso me parece más creativo la caja del tiempo que tú hablabas de los colegios, ¿verdad? Porque lo recibe un chico, recibe un nuevo alumno. También hay mensajes que se mandan, por ejemplo, en los cohetes, ¿no? En las naves espaciales, todas estas naves que no van a volver, que van explorando el universo y van sacando fotos, creo que ya están por Neptuno, por ahí, saliendo de nuestro sistema solar. Bueno, llevan mensajes por si alguien alguna vez puede recibirlo y puede entenderlo.
y bueno, generalmente tratan de ser mensajes de paz. Pero lo interesante es que este director del Instituto Cervantes, es importante de la cultura española y la hispanoamericana, le dio una utilidad a las cajas de valores, porque si no, casi un instituto cultural con semejantes bóvedas. Y crea todo un acto cultural en cada oportunidad en que convocan a alguien que obtuviera el premio del instituto o a una persona que la comisión directiva de la misma considera que merece este reconocimiento. En este caso, bueno, fue a Sabina, que es un poeta, un cantante, que expresó que no va a hacer más actuaciones en público hasta que la gente no pueda sacarse el tapaboca, no pueda fumar en los estadios abiertos y no pueda beber en los estadios abiertos. Bueno, está muy bien, es un personaje interesante, muy querible, por supuesto, poeta. Fíjense que gran parte de la poesía está en las letras de las canciones, ¿no? La poesía moderna, contemporánea, en las letras hay muchas cosas interesantes, y la poesía siempre tiene que tener algo que muestra y algo que oculta, ¿eh? Algo claro y algo quizás velado o indescifrable para tener ese atractivo para el alma. Bueno, tenemos un informe, señor director, un informe que nos ha mandado nuestro amigo Osvaldo Di Tulio, que no pudo estar presente, pero sobre las sociedades secretas. A ver qué nos cuenta hoy Osvaldo. Adelante, por favor, señor director. Bueno, buenas tardes, queridos oyentes. Un gusto reencontrarme con ustedes después de unos cuantos miércoles que no, por motivos personales, no pude participar. Bueno, continuando con el tema de las sociedades secretas, hoy les voy a dar un pequeñísimo pantallazo de lo que se llama el Club Bilderberg, o la corporación más famosa del mundo. Se trata de un grupo de financieros y de financistas y CEOs de grandes corporaciones, muchos de ellos anónimos, que por supuesto viven de primera, visten trajes caros, se reúnen en despachos y salas aún más caras. El Club Bilderberg se llama así por el nombre del hotel neerlandés donde se reunieron por primera vez en 1954, siguiendo la iniciativa de Bernardo de Holanda y David Rockefeller. Desde el principio, el núcleo del club lo formaron políticos, financistas y grandes corporaciones. Si bien en un principio el leitmotiv del grupo fue buscar un entendimiento mayor entre Europa y Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial, muchos dicen que en realidad la intención era la conservación de los privilegios de una casta que vio peligrar los mismos luego del proceso de descolonización. Más o menos como miembros estables son 130 personas que acuden a las reuniones, que son anuales, mediante invitación. Siempre se reúnen en lugares distintos y es por estricta, por estricta invitación, nadie puede ingresar. En sus reuniones no existen declaraciones finales ni políticas y todo lo que allí se habla permanece confidencial y en grado sumo esto. No sale nunca una palabra de lo que tratan. Ellos deciden cuándo y cómo aumentará el precio del petróleo y dónde debe estallar una próxima revuelta política. Y que sus poderes fácticos, económicos y financieros son mayores que los de cualquier gobierno del planeta. Forman parte de este grupo expresidentes, miembros de la monarquía, dirigentes de las más grandes empresas del mundo. En fin, es un grupo muy selecto, no secreto porque se sabe, digamos, cuando hacen las reuniones quiénes son los que concurren, pero lo que no se sabe nunca es lo que tratan. Bueno, como un pequeño pantallazo, les dejo esto por ahora y los invitamos, como siempre, a que investiguen, al que le interese el tema, qué es el Club Bilderberg y cuál es su función en el mundo. Bueno, un gran saludo a todos los oyentes y a mis compañeros de la radio. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a ver si nos admiten como socios del Club Bilderberg. Nos parece que la cuota de ingreso debe ser bastante difícil, ¿no es cierto, escribano Oscar?
Tengo liquidez, me puedo presentar, tengo un Bitcoin declarado, así que con eso creo que puedo entrar, ¿puede ser? Vamos a ver. Bueno, tenemos también un mensaje de Dick Skobgar, Ricardo Skobgar, que ha sido suegro hace poco, se casó el hijo, le mandamos un gran saludo, estuvimos ahí muy lindo. Y Ricardo nos manda algo sobre el que se fue a Sevilla, perdió su silla. Adelante, señor director. El dicho este está dedicado en realidad a Juan Carlos Elano, que me hizo la pregunta cuando estuve en el programa y no se la contesté como él se lo merecía, por lo tanto la rehice y bueno, aquí va. El que se fue de Sevilla perdió su silla. Se utiliza en muchas situaciones para dar a entender la pérdida de los privilegios o posiciones que se tenían por el simple hecho de haberlos abandonado momentáneamente. La frase correcta es: el que se fue de Sevilla perdió su silla, y está basado en un hecho histórico. Durante el reinado de Enrique IV, de 1425 a 1474, rey de Castilla y hermanastro de Isabel, que a su muerte ocupó su trono, surgió el enfrentamiento entre dos arzobispos, Alonso de Fonseca el Viejo y Alonso de Fonseca el Mozo, tío y sobrino respectivamente. En 1460 fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela el sobrino de don Alonso de Fonseca el Viejo, en ese entonces arzobispo de Sevilla. El reino de Galicia se hallaba muy revuelto por aquel entonces y el sobrino pidió ayuda a su tío para tomar posesión de la sede episcopal, mientras él se quedaba en el arzobispado del tío, en Sevilla, donde se sentía cómodo. Don Alonso el Viejo restableció la paz en la diócesis de Santiago, pero cuando volvió a Sevilla para recuperar su cargo se encontró con la desagradable sorpresa de que su sobrino se negaba a devolverle el arzobispado. En estos hechos tiene origen el refrán, por lo que se deduce que la ausencia perjudica no al que se fue a Sevilla, sino al que se fue de la ciudad. Quien se fue de Sevilla perdió su silla, argumentaron poéticamente sus partidarios. En el imaginario colectivo se propagó a lo largo del tiempo, llegando a nuestros días con diferentes significados del originario. Para cerrar la historia, el enfrentamiento creó un gran revuelo y hubo que recurrir a un mandamiento papal, a la intervención del rey castellano y al ahorcamiento de algunos de los partidarios del joven. La silla volvió a ser ocupada por Alonso de Fonseca el Viejo. A Alonso de Fonseca el Mozo le fue ofrecido el obispado de Ávila, el cual aceptó, y luego el de Osma. El joven fue una figura muy querida por los reyes católicos, Fernando e Isabel, hecho que explica su final feliz, pese a ser el cerebro de la traición. Bueno, Dicky, muchas gracias como siempre. Veo que el que se fue a Sevilla perdió la silla. Acá lo entendimos siempre en la época de la colonia, bueno, aunque las Indias no eran colonias, diría algún historiador, que el que se iba a España, a Sevilla, porque Sevilla era la que manejaba todo Indias, ¿no? Todo América, la casa de contratación de Sevilla, etcétera. Decía, bueno, si te vas a España, cuando vuelvas a América, no vas a tener tu lugar. Pero como bien dijo él, hubo distintas interpretaciones. Bueno, hoy Juan Carlos se excusó por un problema técnico, no va a poder dar su sección de la historia de Luna Park, que quedará para alguna otra oportunidad. Y vamos a ver un poquito, a repasar los festejos de hoy. ¿Qué festejamos hoy? No sé si festejamos, pero temas para saber, ¿verdad? Nació Ernesto Laclau, un hombre de enorme influencia, filósofo, ensayista. Lacum. Bien. Lacum, exactamente. Enorme influencia en lo que fue parte del proceso político del matrimonio Kirchner en el país. Enorme influencia en su pensamiento político. Nace en Buenos Aires Marcelo Tobiasda, un gran periodista, economista, runner, muy querido y muy recordado por muchos políticos cuando son entrevistados por Tenenbaum, que tuvieron varios programas juntos durante muchos años. Siempre tienen un muy buen recuerdo de Tobiasda. Yom Kippur, guerra Egipto-Siria contra Israel,
la guerra del Día del Perdón, 10.000 fallecidos en ambos bandos. Sí, esa guerra en realidad fue tremenda y bueno, dejó un resultado malo para los invasores, ¿no? Sí, perdieron. Después Egipto recuperó parte del territorio con el Tratado de Paz con Israel. Claro, porque Israel ahí se expandió bárbaramente, Pero Siria tomó todo el Sinaí. Pero Siria no recobró, creo, las alturas del Golán. Esa parte no está. Y hoy también es un día muy especial desde el punto de vista político, porque hoy renunció Chacho Álvarez. Hoy, en el año 2000, un día como hoy, renuncia Chacho Álvarez. ¿En qué contexto? En el contexto famoso del comentario que hizo Hugo Moyano, con una entrevista con el ministro de Trabajo, no me acuerdo el nombre del ministro de Trabajo en esa época, que dijo que para los senadores tenían la Banelco. Esa fue la famosa frase. ¿El gobierno de quién era? Fernando Larrúa, presidente de la Alianza, que le ganó las elecciones sosteniendo a fuego el concepto de la convertibilidad, porque en ese momento hay una puja en los sectores del PJ en ir abandonando la convertibilidad, que ya estaba fallida la convertibilidad ya, realmente, y la alianza con De la Rúa y con Álvarez, por lo menos De la Rúa, que era la voz cantante en esos aspectos, seguía aferrándose al concepto de la convertibilidad. Una alianza muy sui generis realmente, porque De la Rúa podía representar tal vez los sectores más conservadores del radicalismo, y Chacho Álvarez, que era del grupo, el ex grupo de los 8, que habían estado en contra de las políticas privatistas de Menem, y hoy sería el grupo denominado los progresistas, ¿okay? Que en algunos aspectos están nuevamente en la alianza actual del actual Frente de Todos. Bueno, muy bien, escribano. Después de esta parte política que es contraria a los principios de este historia, programa, digo historia, que se ha utilizado para cubrir un bache imposible de cubrir, como es que no esté Juan Carlos acá, vamos a hablar del Día del Circo. Bueno, este es un circo. Hoy es el Día del Circo. En 1858 esto empezó. Hay una linda exhibición sobre los circos criollos ahí en el Teatro Cervantes, en la avenida Córdoba y Libertad. Si ustedes van al teatro, suben una escalerita a un primer piso a la calle, hay una exhibición permanente de elementos del circo, de las carpas, de qué se hacía. Bueno, y quería saber que nos cuente alguna experiencia en el circo que haya tenido Weigel. Augusto Weigel. Augusto, ¿te gusta el circo? ¿Fuiste a algún circo? ¿Cuál era tu número preferido en un circo? ¿O te trae tristeza el circo? No. Fui el que más me acuerdo es el circo de Moscú, que venía, que era un espectáculo maravilloso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que generalmente actuaba en el Luna Park y tenía un payaso famoso, ahora no me acuerdo cómo se llama, un clown, payaso, no sé, que se quedó a vivir acá en Argentina, que se subió una escalera, no sé si se acuerdan ustedes. Te estoy hablando más o menos hace 30 años, creo que fue la última vez que vino al circo de Moscú. O que usted fue al circo de Moscú, Weigel. Su última visita fue hace 30 años del circo de Moscú. Creo que fue la última visita del circo de Moscú a la Argentina fue... No, la suya al circo. ¿Cuándo fue la última vez que fue al circo de Moscú? Y la mía fue, la última vez que fui al circo fue, como dije antes, al circo de Moscú. Que era ahora el circo ha cambiado mucho. No fui nunca al este circo... El Soleil. Canadiense. Circo del Soleil. Va, ¿cómo se llama? Circo del Soleil. El Soleil no fui nunca, han ido mis hijos, ha ido mi mujer, pero yo no. Sí, van cambiando los conceptos, ¿no? Antes había, por ejemplo, animales, ahora la tendencia de respetar la sensibilidad animal, etcétera, etcétera. ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Estamos terminando? Sí. Bueno, ok. No, está bien. ¿No le trajo tristeza nunca al circo? No. Bueno. No, jamás. A mí me encantaban los domadores de leones.
Mi papá nos había prometido un circo, mis hermanas, una iba a estar con caballos, otra iba a estar haciendo no sé qué, saltimbanqui. Yo quería ser domador de leones. Con una sillita y un látigo domás un león. Eso era extraordinario. Sí, es una gran imaginación. Menos mal que no le permitieron hacer el juego en realidad, ¿eh? Es realmente A extraordinario. mí me decían león de circo. Porque era pequeño payaso o inofensivo. No, porque hay que pegarle para que trabaje. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Gracias a todos, gracias Camino de Santiago, gracias a las demás cosas que nos iluminaron. El mensaje final es: sigamos nuestro camino, hagamos de la vida un camino de alegría y espiritualidad como el Camino de Santiago. Gracias a todos y buenas tardes, noches.